Bienvenidos, estimados docentes, al programa educativo Espacio E. En la clase anterior se abordaron algunas estrategias pedagógicas para la atención a estudiantes con autismo. En esta ocasión veremos un nuevo tema, las dificultades de aprendizaje, sobre todo aquellas dificultades de aprendizaje que se encuentran con más facilidad en las aulas de clase, o sea, las más comunes que ustedes docentes tienen en sus aulas. Primeramente veremos la conceptualización para que ustedes docentes identifiquen y conozcan todas estas dificultades que pueden presentarse en los salones de clase, y en el segundo programa veremos las estrategias pedagógicas para dar respuesta a estas dificultades. Es importante tomar en cuenta que estas dificultades de aprendizaje no son una enfermedad, tampoco tienen nada que ver con la inteligencia, pero sí pueden afectar negativamente el desarrollo de la personalidad y el comportamiento de los estudiantes. Antes de pasar al concepto, vamos a ver cómo se da el aprendizaje en nuestros estudiantes. ¿Cómo se da el aprendizaje en el individuo o el estudiante? En la siguiente lámina tenemos cómo se da este aprendizaje. Todo aprendizaje consta de condiciones internas y condiciones externas que son totalmente diferentes. Las condiciones internas surgen dentro del sujeto. Son las habilidades y capacidades que el estudiante posee, sus características personales, y las condiciones externas son los estímulos externos que están fuera del sujeto o del estudiante. Entre ellas tenemos los materiales de enseñanza, estilo de enseñar, las características del maestro, también está la familia, los vecinos y la sociedad. Para lograr un aprendizaje óptimo, ambas condiciones deben interactuar entre sí. El aprendizaje se da también a través de los procesos psicológicos como la percepción, atención, memoria, pensamiento y lenguaje, emociones y voluntad. Estos procesos psicológicos le permiten a la persona tomar conciencia de sí misma y de su entorno y hacen posible el ajuste del comportamiento a las condiciones y demandas ambientales. ¿Qué son dificultades de aprendizajes? Es un trastorno en uno o más de los procesos psicológicos básicos necesarios para entender o usar el lenguaje, hablado o escrito, que puede manifestarse en la incapacidad para escuchar, pensar, hablar, leer, escribir o hacer las matemáticas. Las dificultades del aprendizaje en términos pedagógicos son aquellas que plantean al maestro problemas especiales a resolver y consisten en la inversión o cambio de los elementos en el proceso de adquisición de los conocimientos, habilidades y destrezas para la lectura, escritura y las matemáticas. En las dos láminas anteriores, estimados docentes, pudimos apreciar el concepto de lo que son las dificultades de aprendizaje, y no son más que alteraciones que presentan nuestros estudiantes en edad escolar, sobre todo en la etapa inicial, lo cual le impide al estudiante desarrollar normalmente sus conocimientos, destrezas y habilidades en lo que es la lectoescritura y en el cálculo matemático. También nuestros estudiantes presentan problemas en la psicomotricidad, es decir, en sus movimientos finos en las manos y en sus movimientos gruesos en los pies. Esto perfectamente lo podemos apreciar en la clase de educación física. A la hora de recreo, el estudiante se tropieza, el estudiante se cae, el estudiante no puede patear una pelota. Estos son ejemplos de problemas en la psicomotricidad. Y también vamos a ver la siguiente lámina en donde se refleja cómo se dan estas dificultades de aprendizaje. Tipo, confusiones, donde, letras, ejemplo, D, B, P, Q, B, G, U, N, G, P, D, P. Tipo, inversiones, donde, letras, sílabas, ejemplo, lapa, pala, pader, padre, rapa, arpa. Tipo, omisiones, donde, letras, sílabas, palabras, ten, tren. Tipo, reiteraciones, donde, sílabas, palabras, ejemplo, cocina, cocina. Tipo, sustitución, donde,
palabras. Ejemplo, lagarto, letargo. Tipo, invenciones. ¿Dónde? Palabras. Ejemplo, qué y de qué. Tipo, vacilaciones. ¿Dónde? Palabras desconocidas. Ejemplo, cucurcurlo en vez de currículo. Tipo, ortográficos. ¿Dónde? Palabras nuevas, palabras desconocidas. Ejemplo, grifo cruz, cruf. Es importante aclarar, docentes, que todos estos cambios, inversiones, sustituciones, se dan tanto en la lectura, en la escritura y en los cálculos matemáticos, donde los alumnos, además de invertir las letras, también invierten los números, también confunden los signos también de las matemáticas, por ejemplo, la suma, la resta, la división y la multiplicación. Factores que intervienen en la dificultad de aprendizaje. Muy bien, estimados docentes, ahora vamos a pasar a los factores que generan las dificultades del aprendizaje. Los primeros que tenemos son los factores etiológicos, que vienen siendo como la causa de lo que son las dificultades de aprendizaje. Y tenemos que se deben a factores genéticos y disfuncionales del sistema nervioso central. Existen anomalías claras en el hemisferio cerebral izquierdo, en las conexiones cerebrales, velocidad de la información y en la organización neurológica en estos estudiantes. Seguidamente vemos los factores psicológicos que tienen que ver más que todo con la madurez neurológica. Se da un retardo en el desarrollo de las funciones básicas que tienen que ver con el aprendizaje, así como también hay alteraciones en el proceso de la información. También tenemos los factores concomitantes o correlativos. Estos factores tienen que ver con la psicomotricidad en el estudiante, es decir, con la lentitud y discrepancia en sus movimientos, así como la parte emocional y conductual del estudiante. De tal manera que quedan excluidos aquellos estudiantes cuya lentitud en el aprendizaje es por falta de oportunidades educativas, por deficiencia intelectual, deficiencias motoras, deficiencias sensoriales, auditivas y visuales. Muy bien, apreciados docentes, como pudimos observar en las 4 láminas anteriores, un niño con dificultad en el aprendizaje suele tener un nivel normal de inteligencia, de agudeza visual y auditiva. Es decir, no tiene problemas ni de inteligencia, ni visuales, ni con el oído. ¿Qué es lo que pasa? Es el cerebro quien, al llegar la información que el niño recibe del medio, la invierte. Por ejemplo, aquí tenemos este abecedario. El niño, su visión, lo lee de manera normal, así como nosotros lo podemos ver. Pero ¿qué pasa cuando esta información que entra por la vista al niño, qué pasa cuando llega al cerebro? Entonces el cerebro hace esto, la invierte, y entonces esta es la respuesta que da el niño a la hora de escribirla en su cuaderno. Estimado docente, el niño que presenta dificultades en el aprendizaje es un niño que se esfuerza en seguir las instrucciones, en concentrarse y portarse bien tanto en casa como en la escuela. El problema está a la hora de procesar y dominar las tareas y las informaciones y luego en desarrollarlas posteriormente. Es decir, la manera en que él procesa la información es diferente. Ahora pasamos a los indicadores, que son señales que nos ayudan a identificar en nuestros estudiantes estas dificultades de aprendizaje. Primeramente veamos los 6 indicadores. Indicadores de dificultades en el aprendizaje. El niño con trastorno de aprendizaje tiene una pauta desigual en su desarrollo. Tienen un coeficiente intelectual normal o muy próximo a la normalidad o incluso superior. Su ambiente sociofamiliar es normal. No presentan déficits sensoriales ni afecciones neurológicas significativas.
Su rendimiento escolar se manifiesta reiteradamente como insatisfactorio, lo que les causa baja autoestima. Problemas de memoria y atención. Bien, docentes, los primeros 6 indicadores son indicadores de manera general. Ahora vamos a ver 7 indicadores más específicos dentro de nuestros salones de clase. Antecedentes familiares de problemas de aprendizaje y de lenguaje. A menudo se quejan de dolores de estómago, no les gusta el colegio. Tiene cambios bruscos de humor. Problemas en su lateralidad. Inventa palabras para leer. Tiene mala ortografía y caligrafía. Tiene pobre comprensión lectora. Su velocidad lectora es inadecuada para su edad. A continuación, docentes, pasaremos a las manifestaciones más comunes de lo que son las dificultades de aprendizaje en el aula de clase. Para ello, vamos a pasar a un video en donde se hicieron unas entrevistas a maestros de primaria y de secundaria. Porque es importante, docente, recordar lo siguiente. Estas dificultades comienzan en la etapa inicial, es decir, en la etapa primaria del niño, pero si no son corregidas a tiempo, pasan a la siguiente etapa, al nivel secundaria, con estos problemas. Así es que pongamos atención a la siguiente entrevista. Que a veces no hay atención por parte del estudiante, quizá porque tienen problemas en su casa. Se presenta un poco lo que es la indisciplina, estudiantes que son bastante distraídos, en la hora de clase están tal vez quietecitos pero no trabajan, entonces esas son dificultades que presentan los estudiantes. Los estudiantes presentan muchas dificultades dentro del aula de clase, principalmente en el aprendizaje, en su autopreparación, porque no solamente él debe de quedarse con los conocimientos que nosotros damos en el momento del desarrollo del desarrollo del contenido, sino que ellos tienen que autoprepararse, ser autodidactas, y esto les dificulta porque no tienen ese hábito. Una de las primordiales es la distracción entre los niños. ¿Qué ocurre cuando al momento que estoy impartiendo la clase, la materia, el contenido, los niños se distraen entre ellos mismos? Otra dificultad que yo he venido notando es la falta de valores. ¿Y en qué nos dificulta el aprendizaje? En que ellos discuten entre ellos mismos, discuten, se ofenden, se dicen malos apodos muchas veces. He tenido graves dificultades en ese punto. Agradecemos a los docentes por su amable participación y yo solamente les invito para que tanto maestros de primaria y de secundaria ayudemos y busquemos cómo corregir a tiempo estas dificultades en nuestros estudiantes. Trastorno en la dominancia lateral. Hay una diferencia entre dominancia y lateralidad. La lateralidad consiste en ser íntegramente zurdo o diestro. La lateralidad hace referencia a la dominancia de un lado del cuerpo sobre el otro, tanto en miembros superiores como inferiores. En la lámina anterior, docentes, pudimos observar el concepto de lo que es la dominancia lateral. ¿Qué es la dominancia lateral en sí? Es aquella parte cuando nosotros como humanos definimos qué lado de nuestro cuerpo domina. Por ejemplo, nuestro cerebro consta de 2 hemisferios, hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Si domina nuestro hemisferio izquierdo, entonces vamos a ser derecho. Si domina nuestro hemisferio derecho, entonces vamos a ser zurdo. Esto es muy importante. La dominancia lateral nos da la fuerza, nos da el equilibrio, nos posee también la dirección, nos ayuda a ubicarnos en el espacio, a nuestros estudiantes y en el mundo que nos rodea también. Es importante definir a los 6 años qué parte del cerebro del niño está dominando o cuál es su dominancia lateral. En realidad es un proceso, ¿verdad?, que dura desde que el niño nace más o menos hasta los 6 o 7 años. El niño ya debería de tener una dominancia lateral, o ser totalmente derecho o ser totalmente izquierdo. Esto se refiere tanto en el ojo, oído,
mano, pie. La lateralidad, ¿verdad? Nosotros también la podemos ver en la clase de educación física. Cuando dice el profesor, vamos a hacer ejercicio y vamos a correr todos al lado izquierdo. El niño que no tiene, ¿verdad?, definida su lateralidad o el cerebro no tiene aún dominio de cuál es el hemisferio, ¿verdad?, que manda al otro, que esto es el dominio de su lateralidad, entonces el niño no va a saber hacia dónde correr. Entonces a la izquierda él coge para la derecha, o dice el maestro vamos a la derecha, coge el niño hacia la izquierda, porque todavía en su cerebro no hay un hemisferio que domine al otro, sino que ambos hemisferios, digamos, son los jefes de este niño, y entonces en el niño se provoca una confusión. Eso es la lateralidad. Recordemos que es un proceso y nosotros como docentes estamos obligados a estimular en los niños esa lateralidad, a ver cómo la definimos, pero esto se hace a través de juegos y es el niño, es su cerebro quien decide, ¿verdad?, qué mano usar, qué ojo usar, no es por influencia nuestra. Ahora vamos a ver cuando existe un error en la dominancia lateral o hay problemas con la dominancia lateral. Tenemos el primer trastorno de la dominancia lateral, que consiste en la surdería contrariada. ¿Qué es la surdería contrariada? Esto es aquellos niños que son zurdos no por naturaleza, o sea, no porque desde niño se haya dado aquel proceso en que su cerebro definió, ¿verdad?, ser zurdo, sino que es por influencia del adulto. Es por influencia a veces del padre de familia o a veces del docente en la etapa preescolar. Vean, todos los niños en su infancia comienzan siendo ambidiestros, por ejemplo, usando las dos manos, y siempre el niño se está pasando los objetos de una mano a la otra. Entonces nosotros creemos que el niño va a ser zurdo o es zurdo o derecho. Muchas veces, ¿verdad?, creemos que ser zurdo es mejor que ser derecho, o hay más inteligencia con los zurdos. En realidad, pues eso es un mito. Si el niño va a ser zurdo, tiene que ser porque su cerebro, su hemisferio derecho es el dominante, y por naturaleza el niño lo ha venido obteniendo, no por influencia del alumno. Entonces se da una surdería, digamos, contrariada cuando forzamos al niño a ser zurdo y a lo mejor por naturaleza era derecho, o puede también ser lo contrario. El niño es derecho, pero como tenemos nuestro padre o nuestro abuelo que es zurdo, o quizás en la familia todos somos zurdos, entonces al niño que por naturaleza es derecho, lo forzamos a ser zurdo. Y eso es un grave error. El grave error no es ser zurdo o ser derecho, sino que nosotros como adultos, ¿verdad?, definamos en el niño su dominancia lateral. Tenemos otro trastorno en la dominancia lateral, que es el ambidextrismo. ¿Qué es el ambidextrismo? Bien, ya hablamos que el niño en su infancia usa ambas manos, pero ¿por qué lo hace? Porque el niño, acordémonos, él empieza del gateo a caminar. Entonces, al caminar el niño tiene que guardar un balance en su cuerpo, y también lo hace el niño para poder descubrir su mundo que a él le rodea, para poder conocerlo y poder interactuar en este mundo. Entonces el niño usa sus dos manitos para ello. Entonces decimos que el niño en su niñez es ambidiestro, pero esto poco a poco su cerebro, como es un proceso, va a ir definiendo qué mano, qué ojo, qué pie o qué hemisferio va a ser el dominante en el niño. Pero, ¿qué pasa? Hay adultos que esto no se le corrige en su niñez y son ambidiestros. Entonces tenemos adultos que son zurdos y son derechos. Muchas veces nos alegramos y decimos, ¡ay, qué inteligente! O mi sobrina o mi prima es ambidiestra y no tiene ningún problema. Claro, bueno, pues no tuvo ningún problema, a lo mejor, pero científicamente hablando, esto es un grave error en lo que es la dominancia lateral. Es un trastorno y se le llama ambidextrismo. O sea que todo adulto ya debe tener definida su dominancia lateral. Y el último trastorno es la lateralidad cruzada, cuando el niño no ha definido su dominancia lateral. Es decir, el niño es ojo dominante izquierdo y mano derecha es su dominante. Entonces el niño, a la hora de agarrar el papel y el lápiz, vamos a tener un error con el niño, y vamos a ver que el niño no escribe en el espacio correcto, y el niño escribe lento,
tiene problemas de escritura. ¿Por qué razón? Porque va a tener un problema que nosotros le llamamos, ¿verdad?, problema entre lo que es coordinación del ojo y la mano, simplemente porque es mano derecha y dominante y su ojo izquierdo es el dominante. Lo ideal en este niño sería que su mano derecha sea la dominante y su ojito derecho también sea, digamos, el dominante, y así la mitad de su cuerpo sea derecho. Dificultades del aprendizaje. Dislexia. No leen correctamente. Su nivel de lectura es inferior al de su edad. Muy bien, estimados docentes. Vamos a ver ahora lo que es la dislexia como una dificultad de aprendizaje. La dislexia en realidad es cuando el estudiante tiene un nivel de lectura inferior al de su edad. Es decir, el estudiante presenta graves problemas de descodificación del signo o código, es decir, de las letras. El estudiante no las reconoce porque no las entiende, entonces no las puede leer. En pocas palabras, nosotros también nos topamos, ¿verdad?, en el aula de clase con este problema. Decimos, el estudiante no lee, el estudiante no quiere leer, pero en realidad no nos hemos acercado a explorar qué es lo que pasa con ese estudiante y puede hacer que el estudiante tenga este trastorno que es la dislexia. Recordemos el cuadrito de las inversiones, de las omisiones, todos estos digamos aquí, trastornos que están aquí, como confusiones, inversiones, omisiones, se dan también a la hora de la lectura. Muchas veces el estudiante se come, por decir así, los monosílabos a la hora de la lectura, o no lee bien con los acentos, no toma en cuenta los puntos, los comas, y al final se frustra. Y tenemos a un estudiante que no le gusta leer, a un estudiante que no puede leer porque no reconoce, no entiende lo que lee. Disgrafía es un trastorno de la escritura que afecta a la forma o al significado de las palabras, es decir, el estudiante tiene dificultad para escribir correctamente o de manera inteligible. Otro ejemplo de disgrafía es la famosa escritura en espejo. Los estudiantes, además de invertir las letras, vemos que escriben en dirección contraria a lo normal. Nosotros escribimos de izquierda a derecha en nuestro cuaderno, pues estos estudiantes escriben de derecha a izquierda, y verlo así a simple vista es difícil de leerlo. ¿Cuál es la manera de poder leerlo, maestros? Ponernos frente a un espejo y ahí exactamente en el espejo vamos a leer lo que el estudiante ha escrito. Y entonces esta oración sería así: el policía dijo algunas palabras al delincuente. Disortografía. Dificultad para la ortografía. No procesa la información de las reglas ortográficas. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es la disortografía. La disortografía no es más que un trastorno asociado a la ortografía. Es decir, comúnmente las personas al leer nos dejamos llevar por los sonidos de las palabras y nos olvidamos de las reglas ortográficas. Y no ponemos una H donde tiene que llevarla, confundimos la G con la J, o también no acentuamos las palabras, también no usamos el punto, no usamos la coma. En realidad la disortografía es un serio problema. ¿Por qué? Porque en la sociedad es necesario hacernos entender y la escritura es la base también para la comunicación, al igual que el lenguaje. Entonces, nosotros debemos enseñarle a nuestros estudiantes a que puntualicen, a que tilden las palabras y a que hagan uso de esas reglas ortográficas. Es una responsabilidad nuestra, docente, que nosotros le ayudemos a estos estudiantes a escribir correctamente. Y este paquete, por decirlo así, no le toca nada más al maestro de lengua y literatura. El maestro de matemática, digamos, dice, no, ¿para qué voy a corregir la ortografía? Eso es español o lengua y literatura, pero no docentes. Todos los docentes de las diferentes disciplinas es nuestro deber, ¿verdad?, corregir la ortografía en nuestros estudiantes para que esto no pase a mayores problemas en su etapa adulta. Discalculia. Dificultad en el cálculo y la agilidad mental matemática. Bien, docentes, hemos visto lo que es la dislexia.
trastorno de la lectura. Hemos visto también lo que es la disgrafía, un trastorno en la escritura. También la disortografía, que es el problema en acentuar las palabras y seguir las reglas ortográficas. Ahora vamos a ver lo que es la discalculia. Es un trastorno en los cálculos matemáticos y en la agilidad mental que tiene que ver con la disciplina de matemática, por lo que el estudiante presenta seria deficiencia, ¿verdad? Invierte los números, confunde la resta con la suma, la división con la multiplicación, ¿verdad? El estudiante, por ejemplo, aquí tenemos como debe de reconocer, ¿verdad? Esta suma, y qué es lo que él hace el estudiante. En vez de decir 1 más 1, el estudiante con discalculia dice 1 menos 1, aunque él ponga igual a 2, pero él confunde los signos, el más con el menos, el por con el entre en la división. También tenemos problema de discalculia en esta lámina, porque tiene que ver con la inversión. Acuérdense de la tablita que vimos anteriormente con la inversión de los números. Él ahí invierte el número 3. Y vemos también dónde ubica el igual, porque los muchachos con discalculia presentan problemas de percepción, presentan problemas de orientación espacial. Entonces el igual, en vez de ponerlo, ¿verdad?, en esta rayita, el igual lo pone a la par del 3. También muchas veces ellos, esta rayita que es horizontal, ¿verdad?, donde vamos a poner el resultado de la suma, ellos la ponen diagonal, porque también como ellos tienen problemas de espacio, espacial, entonces ellos en las líneas también hay problemas. En vez de escribir una línea horizontal, ellos lo ponen vertical o diagonal. Entonces vemos cómo su cerebro, ¿verdad?, invierte, digamos, este código o estos signos, en este caso los números. Esta es la discalculia, un ejemplo. También tienen problemas, ¿verdad?, con la distancia, con el tamaño, con la, digamos, con la figura fondo a la hora de darles que reconozcan un triángulo y dentro un círculo. Entonces todos estos problemas son los que tienen que ver con discalculia en nuestros estudiantes. En la siguiente lámina apreciamos, estimados docentes, dos trastornos: el déficit de atención e hiperactividad y la dificultad de aprendizaje, dislexia. Al lado izquierdo tenemos lo que son las condiciones que presenta el TDAH: falta de atención, hiperactividad e impulsividad. Y al lado derecho tenemos la dificultad en la decodificación y en la lectura, que es lo que denominamos dislexia. Y en el centro tenemos lo que ambos trastornos presentan en común, como es la consistencia, la organización y lo que es la memoria. El estudiante con dislexia presentará problemas en el procesamiento y organización de la información. El estudiante en ambos casos va a presentar también problemas con la memoria y se mostrará muchas veces distraído e inquieto. Finalmente, docentes, tenemos otra dificultad de aprendizaje como trastornos motores, particularmente la hiperactividad y los defectos de coordinación motriz. Por ejemplo, presentan movimientos toscos y torpes en la motora fina y gruesa, agarran mal el lápiz, se sientan mal, no corren o saltan a nivel de su edad, pues el niño no tiene dominio de su cuerpo y por lo tanto no logra autonomía. Muy bien, estimados docentes, hemos llegado al final de la primera parte del tema dificultades de aprendizaje. En ella hemos visto toda la parte conceptual que nos ayudarán, ¿verdad?, a identificar y a conocer lo que son estas dificultades de aprendizaje, sobre todo las más comunes dentro de nuestros salones de clase. Es importante siempre recordar que estos muchachos o niños que tienen este trastorno no tienen problemas de inteligencia, ni problemas visuales, ni problemas auditivos, ¿verdad? Su problema está en ingresar, procesar y cómo producir esa información que viene del medio, o sea, cómo llevarla al cuaderno. Y por último, no olvidemos respetar el ritmo y el estilo de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes, dándoles el tiempo y la atención necesaria que ellos ameriten. Muchas gracias, apreciados docentes, por haberme permitido poder llegar a ustedes a través de la señal del Canal 6. Hemos visto este bonito tema, espero que haya sido de su provecho y por favor pongamos en práctica
todo lo que en estas teleclases vamos aprendiendo cada día. Nos vemos en la próxima clase con el siguiente tema, que es la continuación de las dificultades de aprendizaje.